Desde la ciudad de la furia, por la ciudad de la furia, veo ángeles caídos. Veo ángeles caídos. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. La historia la escriben y la leen los grandes hombres de los medios. La mi habitación, subir la radio hasta explotar. Grandes voces de la radiodifusión de Santa Cruz. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. La máquina del tiempo, a través del tiempo y espacio. Hoy realizamos un viaje fantástico para trasladarnos a las décadas 50, 60, 70 y 80. En este momento ingresamos por el túnel del tiempo para visitar la época de oro de las radioemisoras de amplitud modulada de Santa Cruz. Resaltamos la importancia de este medio en el desarrollo económico, político y social de la ciudad de Los Anillos. El papel que jugó la radiodifusión en la historia es muy importante, debido a que por este medio se expresaron ideales contestatarios, demandas urgentes de la población, inquietudes sociales y sueños de libertad e inclusión. Este medio acompañó a la ciudadanía en sus diferentes luchas sociales, en momentos de tensión política, siendo portador y vocero en temporadas difíciles al servicio del público, para ser el elemento conector de multitudes y la voz de las demandas del pueblo. En la década de los 50 comenzó el auge económico en Santa Cruz y la radiodifusión empezó a consolidarse. Se modernizaron los equipos, se mejoraron los instrumentos técnicos. La programación tuvo algunos cambios, como la de producir e insertar la publicidad grabada, leer los noticieros con dos voces y la inclusión de una columna de prensa que comentaba los hechos más importantes. La época de oro de la radiodifusión en Santa Cruz corresponde al periodo de 1956 a 1978. Santa Cruz empieza a florecer, entra en un ritmo extraordinariamente rápido de crecimiento y desarrollo. La radio comienza a tener cada vez mayor audiencia, se facilita la adquisición de receptores, se multiplican los programas radiofónicos con verdaderas producciones radiales. Recordamos los programas de auditorio al vivo, con participación de público, de donde salieron las grandes voces de la música oriental romántica y de la canción de moda de aquellas épocas. La denominada época de oro de la radiodifusión cruceña abarca principalmente las décadas de los 60 y 70, donde se destacaron grandes voces que le dieron categoría al medio más popular de aquellos tiempos, la radio, cumpliendo un papel fundamental en las comunicaciones con información y entretenimiento. La mayoría de aquellos pioneros han dejado su nombre con letras de oro dentro de la historia de la radio cruceña, en aquella época inolvidable, mostrando fidelidad al medio radial. Quedan muchos de ellos, de entre los cuales, a través de una encuesta, se ha reconocido su trayectoria de todos, seleccionando los 5 más votados. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Las emisoras de amplitud modulada en su programación diaria emitieron radionovelas, radiodramas, programas periodísticos con buen humor. Algunas radios cruceñas comienzan a irradiar su señal a nivel nacional e internacional a través de ondas medias y ondas
cortas. Historia e investigación. Para reconocer a los principales locutores de la radio en Santa Cruz, iniciamos una gran campaña de investigación con gente especializada en medios de comunicación. Analizamos diversas publicaciones de personajes y líderes que aportaron creatividad, arte, cultura, ciencia, trabajo, experiencia y capacidad intelectual de hombres emprendedores que le dieron el poder a las emisoras de amplitud modulada en la época de oro. Son grandes personajes que lograron penetrar hasta lo más profundo del corazón del pueblo cruceño y la opinión pública. Yo no voy en tren, voy en avión. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. En nuestra primera edición conocerán a reconocidos locutores con prestigio y fama de la ciudad de Santa Cruz. Ellos fueron seleccionados a través de encuestas y sondeos de opinión. Los grandes locutores de la radiodifusión de Santa Cruz son personas sencillas e intelectuales cultos que tienen un largo camino trajinado en medios de comunicación. Nos referimos a Carlos Ibieta, Jorge Gil, Walter Rocabado, Bernardo Silva y Jorge Áñez Ortiz. El pueblo elige a través del sondeo de opinión. Yo escucho Sucesos del Deporte de Bernardo Silva porque me gusta el fútbol. Yo prefiero a Walter Rocabado del programa Viva la Música de Oriental FM. Me gusta escuchar a Jorge Gil de FM El Deber. Yo escucho a Carlos Ibieta de Radio Amboró. Me gusta escuchar la voz de Jorge Palito Áñez de FM1. Son grandes estrellas que se iniciaron en la época de oro en radios de amplitud modulada. En la actualidad, estas emisoras ya han desaparecido de las ondas electromagnéticas de la AM. Comenzamos con Carlos Ibieta Campoverde, locutor y director de Radio Amboró FM. Nació en Potosí el 20 de mayo de 1949. Realizó estudios de Derecho por correspondencia a través de una escuela latinoamericana de Argentina. En 1971 empezó a trabajar como locutor de Radio Piraí AM en la ciudad de Santa Cruz. Y a partir del año 1972 inicia una larga trayectoria en Radio Amboró. El popular locutor Carlos Ibieta es padre de 8 hijos. 2 nacieron en La Paz y 6 en Santa Cruz. Bueno, me llamo Carlos Ibieta Campoverde, nací en Potosí en el año 1949. Comencé la radiodifusión allá en Radio Sumajorco, radio de los mineros, de los trabajadores mineros, porque además mi padre era dirigente minero. Entonces la pasión que le tenía a la radio nació ahí. Después lo exiliaron a mi padre, tuve que viajar a La Paz ya con mi familia y allí comencé a trabajar en varias estaciones de radio, entre ellas Radio Méndez, Altiplano, Nueva América y otras. Y luego el destino y Dios hizo que me venga aquí a Santa Cruz, luego de la revolución de Banzer del 71, estuve ya aquí a partir del 72 y realmente creo que todos los que trabajamos en comunicación le ponemos un granito de arena al progreso del país. Licenciado Jorge Gil Suárez, locutor y director de FM El Deber. Nació el 22 de junio de 1953 en Santa Cruz. Casado con Sonia Pereira Parada. Es padre de 4 hijos: Jorge, Ariadna, Fernando y Leonardo Gil Pereira. En 1972 comienza como locutor en Radio La Luz y luego se traslada a Radio Willy Vende AM, produciendo el programa Rock Subterráneo. En 1975 obtiene el título de licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de La Plata
de la República Argentina. Gil Suárez tiene una larga trayectoria periodística en medios masivos. Además, participó como actor de teatro y cine. En 40 años de carrera, la voz de Jorge Gil es utilizada para cientos de documentales nacionales e internacionales. Intelectuales cruceños reconocen a Jorge Gil su gran trayectoria exitosa en grandes medios de comunicación en Santa Cruz. Soy Jorge Gil Suárez, licenciado en Ciencias de la Información. Actualmente y desde hace 16 años soy director de la radio de El Deber 103.3. Tengo casi 45 años de haber trabajado. Empecé muy joven, desde los 19 años empecé a trabajar en la radio. Primero, después 24 años en la televisión. Me dio muchos éxitos. Hay un programa que usted seguramente recordará, Gala Reporter, que tuvo mucho éxito en su momento, y muchos otros programas que hice a lo largo de estos años. Después, ya 24 años después, decidí retornar a lo que fue mis comienzos en los medios de comunicación y retorné nuevamente a la radio, donde estoy acá hace 16 años. Jorge Ricardo Áñez Ortiz, locutor y comentarista de Radio 1 FM. Nació el 2 de noviembre de 1950 en Santa Cruz. Empezó su carrera de radialista el año 1966 en Radio Santa Cruz AM. Jorge Áñez Ortiz, que lleva el apodo de Palito, realizó una larga carrera en emisoras de radio con su primer programa Melomanía a partir del año 1970. Es padre de 3 hijos, José Gary, Sisi Gabriela y Jorge Ricardo Áñez Sánchez. Los 3 son profesionales en comunicación. Palito Áñez es locutor y comentarista de programas de música latina moderna y romántica. También se desempeña en el cargo de comentarista deportivo en transmisiones de fútbol. Yo soy Jorge Ricardo Áñez Ortiz, conocido como Palito Áñez porque ese apodo me lo pusieron hace muchísimo tiempo atrás, y me dedico a la radiodifusión desde el año 1966 a la fecha. He sido mi trabajo toda la vida. He tenido experiencias positivas, algunas que otras negativas, pero ese es el camino de la vida. Andar, saber seguir caminándolo, siempre tomados de la mano de Dios. Walter Rocabado, locutor y director del programa Viva la Música, que se emite en Radio Oriental FM. Nació el 12 de enero de 1942. Es padre de 3 hijos. Mencionamos a Walter Mauricio, que vive en Santa Cruz, Katia, radicada en Holanda, y la comunicadora social Susana Rocabado, que radica y trabaja en medios de comunicación en Estados Unidos. Walter Rocabado se inició en la década de los años 60 como animador de publicidad móvil. Con este tipo de experiencia de animar con el micrófono, siente la necesidad de trabajar en radio y comienza a producir programas en Centenario AM. Pasan varios años y entra al grupo de las estrellas de Radio Amboró, realizando producciones en equipo con Bernardo Silva, Romero Zuna y Aristóteles Martínez, logrando comenzar una etapa profesional en radio. Rocabado tiene una larga trayectoria en radio y televisión. Obtuvo su título profesional en comunicación a través de un decreto supremo del expresidente general Hugo Banzer Suárez. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno le otorgó una beca para realizar cursos especiales de producción en televisión española durante 1 año y 8 meses de capacitación en el Viejo Mundo, donde adquirió mucha teoría y experiencia. Retornando a Santa Cruz, trabaja 27 años en el departamento de producción de Canal 11, la televisión universitaria. Actualmente
es comunicador jubilado de la Universidad Pública y se mantiene vigente con el programa Viva la Música, que se emite los días sábados en Oriental FM. Mi nombre es Walter Rocabado Solís. 50 años de trabajo en los medios de comunicación, más de 50 años ya, más de 50 años. Me inicié en la década del 60, años 61, 62. Para el cuarto centenario de Santa Cruz yo estaba ya ejerciendo como locutor y principiante en Radio Centenario. Pasó el tiempo y pasé a otra radio y toda mi vida fue estar frente a los micrófonos. La especialidad que agarré, que me gustó y que siempre traté de hacerla bien y creo que sobresalí, fue como maestro de ceremonia y presentador de espectáculos. Entonces, ha sido muy dilatada mi vida como hombre de micrófono. Bernardo Silva, locutor y director de Sucesos del Deporte, nació el 12 de mayo de 1941 en Santa Cruz. Es padre de 4 hijos, 2 profesionales en comunicación, Fernando y Javier, y 2 administradores de empresas, son William y Mariselva Silva. Bernardo comienza su carrera de radialista el año 1956 en Radio Grigotá AM. En 1959 se inicia recorriendo por el camino de las estrellas como actor de radioteatros, producidos por la emisora Amboró AM. Además, se desempeña en el cargo como locutor de noticieros y publicidad comercial. En 1965 funda el programa deportivo Sucesos del Deporte, manteniéndose vigente con modernos equipos de transmisión hasta hoy 2016 y perfilándose para el futuro con más novedades en el ámbito deportivo. Soy un comunicador, un locutor que nace en el año 1956. Bernardo Silva Serrano es mi nombre. Yo nací en el 12 de marzo de 1941. Tengo actualmente en este año 75 años, precisamente que he cumplido. Voy para los 76 y bueno, me siento todavía con la fuerza necesaria para seguir adelante. En cuanto, digamos, a logros importantes que he tenido en mi vida como periodista y locutor, he tenido la oportunidad de salir y conocer también a través de mi trabajo periodístico todos los países de Sudamérica, transmitiendo fútbol, transmitiendo partidos inclusive también de básquetbol a nivel sudamericano. Eso me halaga de sobremanera y bueno, después decirles a ustedes que en realidad tengo una esposa también que me ha colaborado muchísimo. Eso es fundamental para mí, el trabajo de ella. Ella ha sido siempre la encargada del aspecto publicitario, que es el sostén, lógicamente, del programa Suceso de Deporte. Ati Salazar de Silva, ella es mi esposa. Y bueno, ¿qué puedo decir más de todo lo que significa este trabajo tan hermoso que Dios me ha dado? Y por eso me siento satisfecho. Algo importante en la idea que yo tendría también que decir que dentro de mi trabajo, la transmisión más importante que realicé dentro, digamos, de este tipo de transmisiones a nivel internacional, figura la que hice en el año 1981 desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. He sido el único locutor cruceño que ha trabajado, que ha relatado un partido de fútbol en ese templo del balompié mundial como es el Maracaná, que en esa época tenía una capacidad para 175.000 espectadores, el estadio más grande del mundo en su momento, pero de forma posterior fue achicándose ese estadio en realidad. Pero para mí me marcó una cosa muy importante porque allí realmente hubieron famosos locutores internacionales que siempre relataron fútbol y entre ellos yo me coloco en realidad como una cosa realmente trascendental para mi persona como un relator de fútbol de este país. Hugo Salvatierra, periodista, analista de medios y escritor cruceño, comenta gentilmente de nuestros 5 selectos locutores de emisoras cruceñas. Bueno, en realidad la radiodifusión cruceña siempre han tenido muy buenos locutores, excelentes profesionales de la locución. Y creo que esos ejemplos que hemos recibido las nuevas generaciones y que siguen recibiendo las nuevas generaciones, pues son verdaderos ejemplos a seguir. Me refiero en el caso de Bernardo Silva Serrano, que creo que es el ícono cruceño en estos momentos de la radiodifusión,
por los años que ha estado ejerciendo comunicación, ejerciendo la locución, pues creo que él es uno de los referentes cruceños, tiene la radiodifusión en Santa Cruz. Bueno, hay otros radialistas que también tienen un peso específico, cada uno en lo que hace. Walter Rocabado es un showman de la radiodifusión. Creo que él ha sabido interpretar lo que quiere la gente. Un sábado, por ejemplo, escuchar música, pero escuchar inclusive a sus intérpretes. Y es por ello que en ese programa tan prestigioso como es Viva la Música, pues le da mucha cobertura a la música oriental o del oriente boliviano en este caso, ¿no? Creo que eso es un gran mérito. A Jorge Gil, que lo escuchamos actualmente en Radio El Deber, pero también él en la radiodifusión ha logrado algo muy importante, que es hacer el rescate de la música oriental, de la música del oriente boliviano, y es así como él en la discoteca que tiene la Radio El Deber ha logrado recuperar temas que habían sido olvidados y que ya no se tocaban más en la radio. Ese es un gran aporte, creo, también a la radiodifusión. Estamos hablando de Carlos Ivieta. También hablar de Carlos Ivieta es hablar de Radio Amboropos, ¿no? Conocemos que toda la vida en el show de la cacerola a Carlos Ivieta, y que tiene también un público que lo ha sabido escuchar, que lo escucha y que siempre está vigente con él. Y el otro de Jorge Ricardo Áñez Ortiz, creo que es un hombre que lo hemos escuchado en la radio, hablando siempre del tema musical, ¿no? De los géneros musicales, y un hombre que ha conocido muy en profundidad, digamos, la historia de los artistas, de los cantantes en este caso. Tenemos la participación especial de Gloria Morales. Ella tiene reconocida trayectoria en medios de comunicación en Bolivia. Actualmente se destaca como docente en diaconía y es voz oficial de Marítima FM. Gloria Morales apoya a los 5 grandes locutores de Santa Cruz. ¿Qué opinión puedo darles si son las personas más queridas para mí dentro del trabajo y también personalmente? Los admiro, los respeto y me alegra infinitamente compartir una vez más con ellos, aunque solo se trate de un momento. Los ex regímenes militares forman parte del pasado negro e histórico de Bolivia. A cargo de la presidencia de la República en circunstancias difíciles, críticas podríamos decir. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Entre 1964 y 1980, Bolivia sufrió difíciles momentos de inestabilidad política, por lo que los trabajadores de radio idearon un sistema de mensaje para prevenir y estar preparados ante una eventual azonada. El tema musical Guanaquito era el anuncio de que se estaba gestando un golpe de Estado, y cuando se emitía Talacocha era señal del inicio de una revuelta. De 1964 a 1971, los golpes de Estado reinaron en Bolivia. Hugo Banzer Suárez, en el final de este periodo, desarrolló un golpe de Estado que provocó que la mayoría de los trabajadores, entre locutores y operadores, fueran perseguidos, algunos apresados y otros exiliados del país. Recordamos también el sanguinario golpe de 1980 del ex general García Meza, actualmente recluido en la cárcel de Chonchocoro. La radiodifusión cruceña sufrió diferentes atropellos debido a la inestabilidad política y el uso que los golpistas pretendían darle a los medios masivos. En muchas ocasiones se destruyeron transmisores y equipos
obligando a las radios a suspender su transmisión usual. Ellos vivieron duras experiencias durante los regímenes militares del pasado negro en Bolivia. En épocas en que no era todavía periodista, y después me tocó vivirlo en épocas en que ya yo tenía una carrera. Lo viví en la televisión cuando estuve en Canal 11. Recuerdo los golpes. El golpe de García Meza fue terrible. Lo que a mí me tocó vivir como director de Canal 11 en ese entonces no se lo deseo a nadie. Fue durísimo. Andábamos con el canal lleno de uniformados, armados. En Grigotá sufrimos nosotros, precisamente hasta el matonaje, ¿no?, de cierta gente que incursionaba, y ellos no tomaban en consideración, digamos, que nosotros éramos profesionales, éramos locutores nada más, pero nos obligaban a leer algunas proclamas que se tenían en ese momento y teníamos que sufrir esas consecuencias. Entonces eso fue, digamos, también una época realmente muy lamentable que sufrió lógicamente la gente de la radio. Y recuerdo una anécdota de un radiodifusor que ya ha fallecido, el dueño de Radio Grigotá de Santa Cruz, que decía que en su radio hubo más revoluciones que un disco de 78 revoluciones por minuto. O sea que yo recuerdo que entraban los militares armados, nos obligaban a cambiar el formato de la radio, leer proclamas, poner marchas militares. El locutor, un rostro sonoro que identifica la personalidad de un comunicador que transmite sensaciones que despiertan la imaginación. Producir programas de radio con talento y creatividad es conseguir el éxito esperado. De esta manera, convertimos a la radio en un medio masivo. La Red Internacional de Medios Alternativos, en una primera instancia, realizó la selección de 10 locutores para obtener datos estadísticos a través de la primera encuesta, dando como resultado final a 5 grandes locutores ubicados en los primeros lugares de popularidad. Mencionamos a Bernardo Silva, Jorge Gil, Jorge Áñez, Carlos Ivieta y Walter Rocabado. Todo principio tiene un final. A partir de este momento daremos a conocer los resultados de la segunda encuesta realizada en el mes de octubre del 2016. Preguntamos al pueblo cruceño: ¿usted a quién elige de los 5 afamados locutores de la época de oro de la radiodifusión cruceña? Emitimos ya los resultados que obtuvieron las grandes voces de la radiodifusión de Santa Cruz. Quinta posición para Walter Rocabado, del programa Viva la Música, que se emite en Radio Oriental FM. Obtiene el 8%. En la cuarta posición se ubica Carlos Ivieta, locutor y director de Radio Amboró FM, con el 12%. A continuación, tenemos la tercera posición para Jorge Palito Áñez Ortiz, locutor de Radio 1 FM, con el 21%. Vamos con la segunda posición. Aquí se ubica el licenciado Jorge Gil Suárez, locutor y director de Radio El Deber FM, con el 27%. Llegó el momento preciso de anunciar al ganador de grandes voces de la radiodifusión de Santa Cruz. En la primera posición, Bernardo Silva, locutor y director de Sucesos del Deporte. Bernardo Silva,
programa de transmisión deportiva que se emite en Radio Oriental con el 32% de votos de un 100%. La encuesta se realizó en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Santa Cruz. Agradecemos al pueblo cruceño por elegir a su locutor favorito. Nuestro agradecimiento infinito a la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Red Internacional de Medios Alternativos. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. En la primera edición del documental radiofónico les agradece a todos Ronald Umboni, productor y director del documental. Este material sirve para las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores de la América hispana. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Nuestro próximo proyecto será producir grandes voces de la radiodifusión de Santa Cruz en el formato audiovisual. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.